En la continuación del tema de ayer, hermano, y hablábamos precisamente del leproso número 4. Acuérdese, aquí vemos el versículo para iniciar, donde nos habla de que los sacerdotes entran y iba a empezar el cruce de aquel río, el cruce del Jordán, que significaría para estos tiempos una gran bendición. El tiempo de la humillación entonces ha llegado, el tiempo de la restauración, pues después de pasar, de sumergirse. Por eso sí el canto: así es Jehová, que exalta al pequeño, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo me haré más vil. ¿Verdad que ese es el asunto? Por favor, les voy a pedir que sienten a sus hijos, hermano. Entonces, vamos hay que hacernos más vil, y por causa de que nosotros queramos, ¿verdad?, ser exaltados. Es porque Dios exalta al pequeño, y por causa de eso yo me haré más vil. Él había conocido cuál era el secreto, hermano. Él había conocido cuál era el secreto de estar, de que Dios lo exaltara, que Dios lo levantara. Y el secreto era de que él se tenía que hacer pequeño. Él tenía que disminuir él y que Dios creciera en él. Lo que Dios, aquel ser espiritual que Dios había puesto, que había salido de la matriz de Dios, aquel espíritu en el cual, o el soplo de Dios que había salido de Dios, hermano, creciera y tomar el control. Porque si nuestro espíritu tomara el control, nosotros fuéramos humildes, fuéramos mansos y humildes. Pero como nosotros, la que toma el control muchas veces es el alma, entonces, hermano, tiene que haber una restauración, porque no le podemos pegar una repintada al alma, ¿verdad? Porque el alma necesita ser restaurada. Qué fácil fuera, como dijo Naamán, estamos hablando de este leproso, qué fácil fuera que fuera de que solamente pongamos la mano y ahí se sanó, ¿verdad? No es así precisamente, porque aún vimos la Biblia, la restauración de aquel que estaba golpeado fue, lo llevó al mesón. En el mesón le dijo que, hermano, que hubo un tratamiento de varias cosas, y era precisamente donde se iba a dar la expiación, la consagración, hermano, y la purificación. Entonces, vemos los 7 leprosos, y hablábamos de esto porque hablábamos de los siete lavamientos, o sea, de las 7 lavadas o sumergidas que este hombre se pegó en el Jordán. Vemos entonces que él traía un esquema, traía pensamientos, y hermano, y a veces esos pensamientos, o casi siempre, o siempre, por decir algo, los pensamientos nos privan a nosotros, o los esquemas, porque muchas veces puede ser un pensamiento cautivo. Fíjese, entonces entonces él quería que, a la manera de que él creía que iba a ser sano, o sea, voy y me ponen la mano y ahí me meto y ahí estuvo, y ya estuvo. No era así. Entonces viene y se topa con que Dios tenía un proceso para él. Dios, aunque lo puede hacer, que Dios te puede tocar y tú te vuelves a ser un hombre completamente nuevo. Pero yo pienso que nosotros, si nos dan algo así, como que nosotros no lo valoramos, ¿verdad? Entonces Dios restaura para que nosotros valoremos el privilegio que nos dio el Señor de estar o de caminar con Él. Acuérdese que, hermano, Dios le dio el privilegio a los 12 discípulos de caminar con Él, y era un gran privilegio que usted y yo lo hubiéramos deseado. pero también estar enfrente
de un Dios, porque era Dios caminando. Era cuestión de que no podían andar con situaciones escondidas en el corazón. Fíjese que la Biblia menciona, si usted se da cuenta, las cosas se fueron dando y fueron saliendo a la luz. Y cuando salían a la luz y cuando era necesario, Dios encaraba a los mismos discípulos. Porque Él, hermano, sabía la situación y a Él no se le podía engañar. Al mismo Pedro, cuando Él le dijo, me estás haciendo tropezar, Pedro, me eres piedra de tropiezo. O sea, no me estás haciendo tropezar, sino me eres piedra de tropiezo, me estás estorbando, Pedro. Y es mejor que, si me vas a estorbar, es mejor que te vayas, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces, hermano, viene y el Señor tuvo que encarar a Pedro y tuvo que cambiar, hermano, de estar estorbando a ser un ayudador de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, todos nosotros, seamos ayudadores, seamos uno, porque uno es un cuerpo. Aunque, hermano, un pie le haya caído lepra, pero tenemos que llevar a la restauración ese pie y tenemos que sanar de ese pie. Entonces nosotros somos un cuerpo. Ahora, este hombre venía, como le vuelvo a repetir, con un esquema, con un protocolo que él se había mismo hecho en su pensamiento acerca de cómo iba a ser sanado. Y Dios, yo le he contado que Dios a los leprosos, a todos ellos, les marcó, a los que marca la Biblia, les marcó diferente esquema, diferentes movimientos. Para restaurarlos, a unos los mandaba con el sacerdote, a otros, hermanos, ni les decía nada, solo caminen al sacerdote. O sea, él empleó diferente estrategia para cada uno. Porque usted, hermano, es individual. El trato con usted es individual. Así como Dios lo hizo único, porque usted es único, ¿verdad? En esta tierra usted es único. Entonces, hermano, Dios a usted le dio un trato único. O sea, usted es importante, todos somos importantes para Dios. Y Dios no nos quiere llevar, hermano, a la tribulación. Dios nos quiere, hermano, llevar con Él antes de los juicios que vienen a esta tierra. Fíjese que, por ejemplo, una de las cosas que yo le decía, ¿hemos entendido realmente lo que es el alfa? Porque la iglesia quiere enseñar el omega, pero se olvidan o no saben o no practican lo que realmente enseña el alfa. Porque el alfa es el principio, el alfa son los principios. ¿Y cómo puedo yo decirle de un omega que marca un final en un tiempo apocalíptico a la gente? Y muchos dicen, ¿para qué predicas el Apocalipsis? Para tratar de meter miedo. Pero fíjese, hermano, que de alguna manera lo predican, y ¿qué es lo que causan de todas formas? Temor a ir a ese lugar, a ese tiempo. Yo no quiero ir a ese lugar. Y para ir a ese lugar, ¿qué es lo que tengo? Para no ir a ese lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que santificarme, o sea, hacer lo que me dicta el alfa. Entre el alfa y el omega existo yo, porque me dieron un espacio a mí, le dieron un espacio a usted. Usted vive en ese tiempo. Yo no sé exactamente, no he contado, pero si dice que 1000 años es como un día allá arriba, ¿cuántas horas le marcaron a usted en un tiempo celestial para vivir en la tierra? En el presente, y ese es su presente. Pero usted sabe que su vida en el presente tiene que estar basada más que nada en lo que es el alfa. Porque yo no quiero, hermano, ir a averiguar qué es el omega.
En el omega está incluido los juicios. Y ni usted ni yo queremos pasar ningún juicio. O sea, yo no vine a la tierra para ir a averiguar qué era lo que trae el omega. Sé que Él es el final. Y con esto no estoy diciendo, hermano, que no se debe predicar el Apocalipsis. Si a alguien le revelan el Apocalipsis, que lo predique. Si a alguien lo llevan al Apocalipsis, o le encargan el Apocalipsis, que se encargue de lo que le encargaron. ¿Verdad que sí? Entonces, el asunto es que nuestra vida tiene que estar basada siempre de no olvidar los principios. Cuando usted se olvida de los principios, hermano, se vuelve un caos el presente. Es como usted, mire, le voy a mencionar algo. Por ejemplo, una de las leyes principales de una corporación no lucrativa es que usted, cada año fiscal, usted tiene que, hermano, empezar con $0 en su cuenta. Y el dinero que usted recauda al final del año fiscal, ese dinero que quedó en las arcas, ese dinero se tiene que compartir con los necesitados de la casa o con los necesitados de afuera, con la viuda y el desamparado. Ese dinero no es para que yo me agarre y me compre una mansión. Ese dinero no es para que yo agarre y le compre una casa a mi hijo y lo ponga a nombre de mi hijo. Lo ponga agarrado ese dinero y ahora le compro este otro año, le compro, sobró tanto, le compro a mi otro hijo. Eso no es así. Eso es uno no respetar los principios. Y al no respetar los principios, dígame usted dónde voy a ir a parar yo. Voy a ir a parar a descubrir quién es el alfa. Perdón, el omega. Y en el omega voy a ir a pasar un juicio. Por no obedecer y no tener cuidado y olvidarme de los principios. ¿Sí me entiende lo que le estoy tratando de decir? Mire, nuestro Dios, hermano, es un Dios íntegro. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que fíjense pues, para decirle esto, que la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. ¿Se imagina usted? Ahora dígame usted, entonces, ¿por qué lo levanta si cayó? ¿Sabe por qué muchas veces caemos nosotros? Porque nos hemos olvidado del principio. ¿Y sabe cuál es el principio? El principio es la ofrenda. El principio, hermano, son las cosas, porque usted, ¿verdad que cuando usted se olvida de la ofrenda? Y no estoy hablando de la ofrenda, precisamente de la ofrenda monetaria. Estoy hablando de la ofrenda que usted deja de dar al momento de usted adorar a Dios. Entonces viene, hermano, que ocurre una caída y ocurre esa caída con un propósito. ¿Qué hace usted después de la caída? ¿Verdad que usted se siente mal? ¿Usted se siente abandonado? ¿Usted se siente con un montón de cosas? ¿O no se siente mal usted cuando le falla a Dios? ¿Y qué es lo primero que hace usted? Pero verdad que para que lo perdonen, usted tiene que llevar. ¿Sabía usted que para que fuera perdonado bajo la ley de Moisés, sabía usted que aquel que tenía que ser perdonado tenía que llevar una ofrenda? Ese es el problema. Por eso Dios permite y lo vuelve a levantar, hermano, y lo vuelve a levantar porque la ofrenda que estaba dando no le agradaba. ¿Por qué cree usted que en el libro de Malaquías, cuando les reclama, les dice, es que ustedes, les dije, realmente se olvidaron, le dice, del pacto paternal, lo primero que les reclama?
Ustedes se olvidaron quién era su padre. Y después de segundo le dice, y ahora sí, bueno, tú eres nuestro, pero entonces ¿cómo nos volvemos? Le dice, ustedes me han robado. Y viene y les reclama, hermano, el principio de todo. Y les dice, ustedes me dejaron de dar ofrenda. Aún fíjese, después de tantos años de silencio, les vuelve a hablar. Y cuando les vuelve a hablar, hermano, lo primero que les reclama es de que haberse olvidado del pacto paternal, y lo segundo que les reclama es que se olvidaron de dar la ofrenda. Entonces, las caídas del justo es para, de alguna manera, recordarle cuando, hermano, ese se arrepiente de que se olvidó de los principios. Y lo que pasa es que nadie, hermano, en lo absoluto, cuando en el momento que estemos presentados en el tribunal de Cristo, aquellos que les toque pasar al tribunal de Cristo, porque tal vez van a oírme y me van a decir, ¿y cómo es eso que dice aquellos que les toque si todos vamos a pasar al tribunal de Cristo? No, de ninguna manera. La novia no va a pasar el tribunal de Cristo. La novia no pasará. Por eso es que la novia aquí se tiene que arreglar. La novia aquí tiene que darle estatura. Aquí tiene que, hermano, aquí tiene que ir a la expiación. Aquí tiene que ir, hermano, a la santificación. Y aquí tiene que ir a la purificación. Ahora, este hombre pensaba que las cosas eran como muchos hijos de Dios en los últimos tiempos. Piensan que Dios hizo todo en la cruz. Ellos creen que Dios vino a salvar y, hermano, y quitó el pecado del mundo por completo, y que ellos no tienen que hacer nada porque el pecado de ellos fue quitado. Él le quitó, hermano, a la muerte, le quitó el poder. ¿Y el poder de la muerte cuál era? ¿O el aguijón de la muerte cuál era? El pecado. O sea que Dios vino y pagó el precio. Y como Él, hermano, cuando Él pagó el precio, lo hizo por amor. Entonces, pero dígame usted, es como que si a usted le abrieron la puerta, o sea, pagaron la fianza para que usted saliera de la cárcel. Pero usted tiene que salir, usted tiene que hacer, Dios no lo va a ir a agarrar del pelo y lo va a sacar. Dios, hermano, hizo los trámites para que usted pudiera salir en libertad. Pero usted tiene que hacer muchas cosas para hacer efectiva esa libertad. ¿Y cuál es la efectiva? Usted tiene que conocer la verdad. Y ese es el problema, que se mete ese tipo de esquemas en el mente, pensamientos en la mente. Y el Hijo de Dios piensa que ahí terminó. Y lo que tiene que ir a hacer a la iglesia es escuchar la palabra, hermano, y ahí obedecer lo que está diciendo el ministro. Ir al ayuno, ir a la oración, y piensan que eso es todo. Como le vuelvo a repetir, ahí están a la manera de Ana. Ana se pasaba en el templo, llegan con un protocolo, empiezan, profetizan y esto, el otro, sirven y aquí nada más y aquí nos vamos. Eso, hermano, hasta cierto punto se vuelve un lugar, una reunión social. Con el hecho de sentir nuestra conciencia bien de que asistimos a la casa de Dios. Pero realmente la iglesia no es el templo, la iglesia soy yo. Y este hombre es un claro ejemplo del cristiano de hoy en día.
Usted puede ver a muchos hombres generales. Dios los llamó, los constituyó. Pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Pero en realidad, hermano, realmente han rompido el esquema que traían. Fíjese hermano, que ellos mismos tratan de buscar títulos. Si usted se da cuenta, tratan de buscar títulos para avalar su ministerio, para sentirse seguros de aquello que se dice ser de ellos, o que tal vez realmente lo son. Pero para hacerlos tienen que ser probados y tienen que ser comprobados, porque la misma Biblia dice: tú que pruebas a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que significa que la misma iglesia va a probar, pero para probar una iglesia, hermano, tienen que verse en el testimonio los frutos de realmente un hombre que es respaldado por Dios. Tienen que haber muchas señales. Y no simple y sencillamente que tengan un montón de iglesias. No, las señales realmente no solamente son esas. Las señales más contundentes son aquellas cosas que se pueden mostrarle al mundo, porque el Señor vino a morir por el mundo. Realmente Él, hermano, dijo que haríamos obras mayores que Él, pero la obra más grande que Él quiere que ocurra es que la gente o la humanidad se salve del juicio venidero. Y el nivel de incredulidad que existe en estos tiempos es muy grande. Las sobrenaturalidades se tienen que dar al ojo humano, hermano, hablando masivamente. Tiene que llegar lo sobrenatural para tumbar el nivel de incredulidad que hay, porque realmente, debido al mal testimonio, debido a todos esos errores cometidos, que hermano, yo le voy a decir, yo no me animo a hoy en día, al nivel en que me encuentro, a utilizar mi dedo y señalar, hermano, a alguien, porque todos somos, hermano, la respuesta, o todos, usted es la respuesta, o usted es lo que sus ancestros le dejaron. Porque a veces usted ya no quiere hacer lo que usted está haciendo mal, pero no puede. Y algunos tratan de esconder, hermano, la ignorancia, o tratan de esconder la responsabilidad que Dios nos dejó, la tratan de cubrir, manteniéndose estáticos en un lugar y haciendo un grupo, hermano, que lo único que nos señalan los incrédulos es que somos hasta cierto punto, ¿cómo le llaman a esos lugares que son tan cercados? No, le llaman, pongámosle pues, se me olvida el nombre, pero bueno, pongámosle un club social, pues. Socializan ellos. Pero ¿dónde está realmente, hermano, si el Señor nos mandó a conquistar a las naciones? Pero para conquistar las naciones, usted tiene que conquistar primero su vida. ¿Qué le decía yo? Si no hay restauración matrimonial, si no hay restauración personal, no queramos hacer una restauración matrimonial si no nos restauramos nosotros mismos. La restauración tiene que ser personal. Si no, solo se hace, hermano, un grupo, un retiro matrimonial que lo único que provoca son movimientos de las emociones y roces, besos y todo eso que se terminan saliendo de ese retiro matrimonial. Bueno, para seguir con esto, este hombre le tenían que entonces
quitar el esquema, porque lo querían sanar. Con esa idea, con ese pensamiento, él no podía recibir la intervención de Dios. Ahora, usa primero una niña, le dan el consejo. Y era una esclava. Lo empezaron a tratar, hermano, y le empezaron a dar consejos. Gente que él creía que no. Es que, por ejemplo, fíjese, viene una iglesia pequeña, hermano, y esos generales que hay en estos días, que son llamados apóstoles. Usted va con una iglesia, usted como pastor de una iglesia chiquita va y les quiere dar un ejemplo o un consejo. ¿Y qué es lo que sacan? Las actitudes de Naamán. Lo primero que le preguntan a uno es: ¿y usted profeta? ¿Y profeta de cuántos es usted? Es una congregación grande. Es lo primero que le preguntan para recibirle a uno, hermano, lo que uno les va a decir. Y es un consejo de Dios. Y lo tremendo es que, ¿sabe qué? Que Dios escogió a lo vil y la menospreciado para avergonzar a esos sabios. Porque a David lo llamó detrás de las ovejas, lo llamó. Él era una lámpara en Israel. Nadie daba nada por él. Pero era un hombre que había aprendido a restaurar, había aprendido a sumergirse. Él había aprendido, hermano, a hacerse vil, a humillarse, a hacerse un menesteroso delante de su Señor. Y eso fue lo que de alguna manera, hermano, le valió a él para que venga el Señor y lo jale detrás de las ovejas. Dígame usted, cuando el momento usted lo jalen de atrás, porque yo le voy a decir algo. La mirada ya se la pusieron. La mirada ya se la pusieron. Y usted está, hermano, esperando el turno para ser presentada. Así es de que no se preocupe, el tiempo llegará. Acuérdese que las sazones y los tiempos hay que discernirlos. Y nosotros alcanzamos a discernir que el tiempo ha llegado. Hermano, en cualquier momento se nos va a llamar para poder dar testimonio. Le voy a decir algo. Quiero que quite de su mente todo esquema, que quite de su mente, hermano, toda insubordinación y nos sujetemos al Espíritu. Respetemos las autoridades puestas por Dios. Si Dios le habla a usted, le habla a usted, pero si le habla a una autoridad mayor, usted guarde silencio. No quiera confrontar, no, que a mí me dijo esto así y que no es así como, no, hermano, eso es insubordinación. Eso es no respetar lo que está diciendo la autoridad más alta. Ahora, miren, entonces, buscó al rey y el rey le buscó contienda. Porque llegó con la carta. Y eso lo hablamos un poco ayer. Ahora le pusieron un profeta que no le puso interés. Empezó el trato. Hermano, le atendió un siervo que lo mandó a que se bañara porque iba a maloliente. Y después, hermano, lo manda a un río que para él no era digno de meterse porque él era un general que en su tierra natal habían mejores aguas que esas. Ahora, aquí vemos en el versículo donde dice él, 2 Reyes 5:11, pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. O sea que él creía que las cosas eran fáciles. Él creía que las cosas eran a la manera que él pensaba. Al leproso le aplicaban bajo la ley de Jehová un proceso. Ahora, Naamán, el problema de los esquemas mentales
constituyen en nuestra vida un pensamiento cautivo. Y un pensamiento cautivo, hermano, tiene 5 cosas que provocan. Cuando usted tiene un pensamiento y usted no quiere soltar, por ejemplo, usted no quiere perdonar, usted no quiere olvidar. Escúcheme, usted ya tiene un pensamiento. Entonces usted no puede olvidar, y no puede olvidar, y se constituye una batalla mental cíclica en usted. O sea que usted cae siempre en esa batalla porque no quiere olvidar. Fíjese cuando alguien fíjese las señales de un pensamiento cautivo. Después lo lleva a hacer más grande el problema. Su misma mente lo hace más grande el problema. ¿Y cómo lo hace más grande el problema? Hermano, que te hace crear más imágenes negativas por medio del prejuicio y la victimación. O sea, empiezas a recordarte de lo que fuiste víctima. Empiezas a hacer prejuicios. O sea que, hermano, y cuando te empiezas a pensar, no que esto, que el otro, que aquel, cuando estás en ese ciclo, entonces no puedes olvidar, no puedes recibir la sanidad, y Dios te quiere quitar la lepra. Porque acuérdense que el que no perdona y olvida a aquel que le hizo el daño, también es leproso. O sea, los dos están leprosos, o los dos estamos leprosos. Entonces ese pensamiento te crea las imágenes y empiezas, como te digo, primero te constituye una batalla. O sea, caes en el mismo problema. Te lleva a la escena, hermano, y entonces empiezas a hacer más grande el problema. ¿Por qué? Porque despiertas, porque te vuelves a la misma atmósfera. Y después crean más imágenes negativas de todo eso. Y ahí está, fíjese pues. Y después te hace crear memorias o recuerdos falsos, dañando tu imaginación. Porque eso es lo que hace el enemigo. Porque de alguna manera, el no olvidar, o aquel que no olvida, tiene un resentimiento. Y por lo cual, como está resentido, usted sabe que con los resentidos, el diablo aporta en ellos. Fíjese qué difícil realmente. Entonces, hermano, creas esas memorias o recuerdos, y hasta algunos falsos. ¿Por qué? Porque estás bajo la administración del resentimiento. Después, no te permite cambiar tu vida. O sea, establece limitaciones y te encierra. Y se vuelve una fortaleza. Y está la palabra hablando acerca de la lepra. Y como hay una fortaleza, no te permite que entre y sea sano de la lepra. Y lo que pasa es que, imagínese usted, que al leproso lo sacaban. Y nosotros, cuando estamos en esa situación, bajo esa fortaleza, o medio adentro de esa fortaleza, de alguna manera estamos bajo la influencia de la ramera. Ahora, yo le traía esto para que de alguna manera usted no se vaya a encerrar en esas 5 actitudes que tiene uno con un pensamiento cautivo. Las escenas del pasado tienen que ser removidas de nuestra vida para quitar la lepra, para llegar al olvido. Si no se quitan las barreras, si no se destruyen las barreras, no se puede encontrar o no se puede amar a nadie. Porque si usted le marca barreras a alguien,
De alguna manera, hermano, usted le puede marcar límites como el Padre marca los límites, pero barreras no podemos marcarle a nadie. O no podemos poner barreras a nadie. Usted cuando perdona a alguien, hermano, no le puede poner barreras, le puede poner límites, pero eso lo hace el Padre. Porque el Padre dice que ponía los límites donde no podían cruzar. Ahora, Naamán entonces significaba agradable, placentero, pero realmente no lo tenía un buen nombre. Pero él no lo era. Por todas las cosas que tenía adentro, él las encerraba bajo la ropa, escondía su lepra. Y vienen y lo mandan entonces, y le dicen que se vaya, hermano, y se lave 7 veces en el Jordán. Que se bañe 7 veces en el Jordán. Que se sumerja 7 veces en el Jordán. Ahora, la revelación del 7 es la revelación de la administración, que es un proceso. Que si la primera administración no hace efecto, lo que nos corresponde es obedecer y continuar ministrándonos. Porque es un proceso. Pero fíjese usted, como llega primero, entonces la administración del 7, primero es la expiación. Yo le decía, hermano, cuando nosotros dejamos de expiar por el pecado, porque usted tiene la oportunidad en esta iglesia de 4 servicios, y en los 4 servicios usted tiene que traer la ofrenda, hermano, primero tiene que traer la ofrenda, porque Dios lo primero que ve en usted es que si usted vino es porque lo reconoce, que reconoce usted que usted tiene un pacto con Él paternal. Y lo segundo es que Él ve la ofrenda, porque primero vio, hermano, a Abel y después vio la ofrenda. Y la ofrenda se daba para expiación. Acuérdese que Él ofrendó, el Padre ofrendó a su Hijo para expiar el pecado de la humanidad. Entonces el leproso tiene que dar la ofrenda. Usted y yo nos tenemos que preocupar en el momento que llegamos a este lugar. Tenemos que preocuparnos por tenerle la ofrenda exacta a nuestro Dios. Y venir con la actitud de hijos, no con la actitud de Naamán. O no como la actitud de la casa de Joab, o no como la actitud, hermano, que traía Moisés, ni tampoco como Miriam. Tenemos que venir, hermano, reconociendo, así como vino Abel. Abel, hermano, fue el primer pastor que existió en todos los tiempos, o de la edad primera. Y él, hermano, su nombre significaba soplo. Como que Dios le había dicho que iba a vivir un poco tiempo, pero él, hermano, su trabajo, fíjense, su misión era en esta tierra, porque le dieron una comisión, hermano, y su comisión era que él tenía, hermano, su asignación, o como usted, todo eso lo que le dije, lo puede agregar ahí también, pero su asignación, por decirle así, para él era de llevar la ofrenda exacta al altar, y así lo hizo. Y murió. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es su asignación como hijo de Dios? ¿Venir y sentarse? ¿Venir y estar? No, hermano, su asignación es, en primer lugar, usted tiene que reconocer, pero no olvidarse, porque lo que yo le estoy diciendo es un principio. Acuérdense que tenemos que mostrar que Dios es real. Y esa es una de las visiones de esta congregación. Yo le voy a decir algo. A mí me piden una explicación de cómo le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no lo sé. Como le dijo aquel, yo estaba ciego, dijo. Pero cómo me curé, yo no lo sé, dijo. Pero lo único que sé, dijo, es que yo antes no veía y ahora veo. Denle un aplauso al Señor. Ahora,
La administración del 7. Primero va la expiación. Usted, como le decía yo, cae y para su Señor cae. ¿Por qué cae para su Señor? Porque su Señor de alguna manera lo va a levantar y le va a recordar que Él necesita la ofrenda exacta de usted. Entonces es volver al principio. Y ahí viene la expiación. En Levítico 4:6, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. O sea, hermano, llegaba, se ofrecía el cordero y empezaba. Usted tiene. O sea, mi pregunta es, ¿cuál es su ofrenda en este día? ¿Cuál fue su ofrenda? ¿Qué trajiste de ofrendar, Mari, ahora? ¿Qué trajiste, Selena, ahora? ¿Agradecimiento trajiste de ofrenda? Usted ahora, como usted es comelón de cordero, usted trajo corderita. ¿Y quién es la corderita de usted? Su alma. Usted trajo su alma a ofrendarla. Yo venía y le decía, Señor, pero ¿qué te puedo dar más? Y yo le decía, si yo te entrego. Los hombres dicen que yo ya te he entregado muchas veces el albedrío. Dicen que los hombres, que tú nos dices el albedrío, y yo te lo he entregado porque le digo, yo te entrego es más, mi vida te la entrego, mi alma te la entrego. ¿Sabes por qué? Le decía. ¿Sabe usted por qué le entrego mi alma? Le decía yo, hermano, cuando venía. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que usted sabe dónde me pone, usted sabe dónde me lleva, y usted no me va a perder. Por eso, y si yo me la agarro, yo me puedo perder. Mejor se la entrego, mi Señor. Amén. Ofrenda. Porque soy un hermano, porque yo hay lepra en mi vida, quiero ser sano. El leproso tenía que llevar su ofrenda. Oh, pero esos sacrificios eran para el principio, hermano. Pero si las cosas siguen espiritual, hombre, los pasos siguen espiritual. Es que las cosas literales fueron quitadas, pero quedaron las espirituales. Si en los tiempos que estamos son más peligrosos que los anteriores, porque ahora se castiga la intención del corazón. Ahora, llegaba, entonces se tiene que dar la expiación, se tiene que dar la consagración. ¿Qué es la ofrenda que trae el leproso que quiere entrar a esta casa? Vamos a probar a ver qué ofrenda trae. Y empieza a chismear, y empieza. ¿Qué ofrenda traía? Chisme. Empieza a hablar. ¿Qué ofrenda traía? Por eso es que mire, cuando el sacerdote es el que tiene la disciplina, es el que tiene todo el proceso, y el padre tiene la disciplina y se la da al sacerdote. Entonces mire, ¿por qué cree que el Señor los mandaba con el sacerdote? Para ver cuál era la ofrenda. ¿Acaso que llegaron aquellos días con el sacerdote? Cuando vieron que estaban sanos, hermano, vámonos, ya estamos sanos. El único que fue al sacerdote fue aquel que fue, hermano, y regresó con Jesús. Y cuando lo vio, se arrodilló y le alabó, le adoró, porque había reconocido y había sido agradecido, porque había llevado la ofrenda exacta para ser expiado su pecado. Usted tiene que traer la actitud exacta. ¿Por qué cree que le digo? Usted no puede venir con los labios inflados a la congregación. Usted no puede venir con una actitud equivocada. Usted tiene que venir, hermano, y traer la misma actitud
que traía el pastor primero que existió. ¿Por qué cree usted que dice viene el asirio y levantaré a cuántos 7 pastores y cuánto le dije? Y 9 príncipes, o no me acuerdo exactamente, pero dice la palabra, y el primero fue Abel, y su trabajo y su comisión la cumplió llevando la ofrenda exacta y la actitud exacta delante del altar. Construyó un altar, llevó su actitud exacta y llevó su ofrenda exacta, y ahí terminó su vida. Y nos quedó marcado por todas las edades su ejemplo. Ahora, Levítico 8:11, con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la pila y su base para consagrarlos. Ahí viene la consagración de los utensilios. Se da la consagración por medio del sacerdote. Ya le da el visto bueno y todo, hermano, y entonces viene y pasa al siguiente paso, que es la consagración. Pero si no se da la ofrenda exacta, en la actitud exacta, no puede entrar a la congregación o no puede entrar al campamento el leproso. Después llega la purificación, 14:7, Levíticos. Después lo sellará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará limpio y soltará el ave viva en campo abierto. Y de ahí dice...